Sí, gracias, señor presidente. Señora ministra, empezaré mi intervención en la comisión tratando de aclarar lo que voy a exponer seguidamente, que no tiene por objetivo establecer un debate de fondo acerca de las funciones pormenorizadas que debe desempeñar el Ejército hoy en día, y ni mucho menos iniciar un diálogo de sordos sobre la necesidad de la existencia de fuerzas militares para dar respuesta a la seguridad ciudadana. En todo caso, es muy probable que el modelo que defendamos desde Esquerra Republicana, basado en los valores de la cultura de la paz, no tenga nada que ver con el que defiende el Gobierno, más sustentado en la cultura de la defensa, como usted misma ha comentado. ¿Significa esto que pretendamos enjuiciar el Ejército por ejercer su cometido? En absoluto. Nada más alejado de la realidad. Otra cosa muy distinta es analizar los últimos acontecimientos sucedidos en Cataluña y tratar de dar respuesta a unos cuantos interrogantes que nos parecen de enorme trascendencia para contextualizar adecuadamente bajo qué circunstancias han tenido lugar. Eso es, la oportunidad y la idoneidad de una forma de hacer las cosas que, según nuestro parecer, solo contribuye a generar polémicas innecesarias y artificiosas que en nada favorecen un clima de convivencia óptimo en determinadas zonas donde se producen maniobras y prácticas militares que, desgraciadamente, pueden chocar con los usos civiles de ocio y deporte, entre otros, en los espacios públicos, algunas de ellas incluso en espacios naturales protegidos de valor o de alto valor ecológico. Con este propósito voy a dividir mi exposición en, sobre todo, dos asuntos básicos. En primer lugar, tratar de conocer los motivos por los cuales resulta tan difícil obtener una respuesta que pueda poner fin a las dudas razonables en relación con las distancias de seguridad que han de respetarse en el campo de tiro de la base militar Álvarez de Castro, situada en los municipios de Sant Climent Sescebes, Espolla y Cantallops, a l'Alt Empordà, Girona. Han sido hasta ahora numerosos los episodios de proyectiles y balas perdidas que han caído muy cerca del vecindario de Vilartolí, en el municipio de Sant Climent Sescebes, produciendo una extraña y paradójica sensación de peligro a sus vecinos, muy alejada de la que debería ser. Ciertamente, existe el compromiso de mejorar las medidas de seguridad, delimitación y señalización en este lugar y de incrementar las tareas de limpieza de proyectiles o balas perdidas. Pero hasta este momento han sido infructuosos todos los intentos por conocer la normativa que regula el funcionamiento de la actividad del campo de tiro. Este hecho contribuye negativamente a generar las sinergias imprescindibles para un buen clima de entendimiento y cooperación entre los usos militares y los usos civiles en la Serra de l'Albera, considerada un paratge natural de interés nacional y con un importante patrimonio megalítico de dólmenes y menires, que debe preservarse y conservarse sin discusión alguna. A simple vista, es fácil coincidir que a priori no todos los usos son compatibles. Desconocemos, por tanto, si la dificultad se debe a una voluntad de ocultar información o bien se trata de una cuestión de seguridad nacional que no puede ni debe ser revelada. En cualquier caso, la opacidad no es nunca una buena solución porque provoca un incremento de la incertidumbre que nos perjudica a todos. Desde aquí aprovecho la ocasión para saludar a la plataforma Alto el Foc l'Albera, que lleva mucho tiempo trabajando en este sentido. Por otro lado, nos gustaría saber con más precisión cuál debería ser la coordinación de la que se nos habla habitualmente para evitar conflictos ocurridos con los municipios por falta de una buena coordinación entre administraciones. La coordinación interadministrativa nos atañe a todos y la administración militar no debería ser una excepción. Déjenme que profundice un poco sobre esta problemática y que les cite algún ejemplo al respecto. Si las prácticas y maniobras militares, en el mejor de los casos, solo se comunican, a menudo ni eso, sin que los entes públicos locales tengan ninguna potestad para decidir su conveniencia o para plantear ninguna objeción, entonces no estamos hablando de ninguna coordinación, sino simplemente de una puesta en conocimiento y de un acuse de recibo. Los municipios deberían formar parte de la interlocución, se les debería reconocer este papel como máximos conocedores del territorio. Pongamos un ejemplo, pues. Los pasados 27, 28 y 29 de noviembre
se produjeron unas maniobras militares con fusiles en Canet d'Adri, Vall del Llémena, Gironès, Girona, sin aparente previo aviso. Se ve que se trataba de una marcha que iba desde Olot, Garrocha, Girona, pasando por Mieres, también en la Garrocha, Girona, hasta la Vall del Llémena. Resultó ser que la comunicación se notificó por fax genéricamente a la mancomunitat de la Vall del Llémena, formada por los municipios de Sant Gregori, Canet d'Adri, Sant Martí del Llémena y Sant Aniol de Finestres, y que esta notificación nunca se pudo demostrar, incluso después de hacer la consulta a la subdelegación del Gobierno del Estado en Girona. La consecuencia directa de este hecho fue que, para evitar males mayores, los cazadores que disponían de las autorizaciones para hacer batidas de jabalíes tuvieran que ser advertidos de ello, dado que los militares dormían en el bosque durante las maniobras. Asimismo, también parece a todas luces evidente una contradicción estas maniobras militares con fusiles y gente que recoge setas durante la temporada, por ejemplo. Precisamente, y usted se ha referido a ello, una moción presentada el 4 de octubre por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el Senado proponía, cito textualmente, realizar las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares deban contar con la autorización de la población donde se realizan y, en caso que el municipio autorice la realización de maniobras militares, negociar con el ayuntamiento la fecha y horario en que se realizarán. El Consorci del Parc Natural de Collserola aprobó el 20 de junio de 2016 una resolución de rechazo y supresión de las actividades militares en dicho parque natural, así como el área metropolitana de Barcelona y los ayuntamientos de la zona, que fue recurrida por el Estado por la vía contenciosa administrativa. En este punto es cuando entramos en el segundo y quizás aún más preocupante asunto que nos concierne y nos tiene francamente preocupados. ¿Por qué motivos le cuesta tanto al Estado español respetar la soberanía municipal y la autonomía local? La aprobación de mociones, resoluciones y bandos es una prerrogativa perfectamente constitucional. ¿Por qué cuando hay municipios como los de Girona, Celrà, ambos de la comarca del Gironès, i Llançà, de la comarca de l'Alt Empordà, la Diputació de Girona y el Parlament de Cataluña, que manifiestan su rechazo o prohibición a las maniobras militares en los espacios no estrictamente militares de sus respectivos términos municipales y en el conjunto de la demarcación y el país, en lugar de valorar las causas verdaderas que subyacen detrás de estas muestras de rechazo, el Ejército refuerza su presencia en estas localidades? ¿Persigue el Estado español el escarnio público y atemorizar la población donde se aprueben actos administrativos de naturaleza política, repito, de naturaleza política, de rechazo de forma legítima y soberana, mociones, resoluciones y bandos, en lugar de buscar su complicidad? Por ejemplo, ¿por qué no se hace el traspaso del patrimonio militar de tipo inmobiliario que se encuentra en desuso para destinarlo a usos públicos de carácter civil, por ejemplo, equipamientos? Y así nos evitaríamos su degradación que afecta al entorno en que se encuentran situados porque no se hace el debido mantenimiento. ¿Tiene algo que ver que el gobierno del Ayuntamiento de Celrà sea de la CUP con las maniobras realizadas el pasado lunes en l'espai d'interés natural de las Gavarras? Es decir, ¿se flirtea peligrosamente con el uso de la fuerza, utilizando palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para acallar posicionamientos políticos como el de los que defendemos el proceso independentista en Cataluña? Si esto fuera así, señora ministra, entonces el debate sería tristemente otro, porque de lo que se trataría sería de utilizar el Ejército para dar respuesta a lo que es un conflicto de naturaleza estrictamente política, defendido de manera radicalmente pacífica y escrupulosamente democrática. Permítanme que acabe mi intervención con una pregunta muy clara y explícita que pretende sintetizar el trasfondo de lo que aquí he explicado hasta el momento. Señora ministra, ¿contempla el Estado español la intervención militar en Cataluña
como una posibilidad real una vez haya fracasado el intento de judicializar la política para poner fin al proceso independentista y impedir la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, tal y como en su día insinuó y dejó entrever el anterior ministro de Defensa, el señor Morenés? Muchas gracias, señora ministra y señor presidente.